Hola, soy Robo y esto es el podcast Conexiones, podcast en donde conectamos con la música, cine, videojuegos y literatura más inspiradora y atemporal, dando preferencia al contenido independiente, friki o underground más auténtico. Y bueno, hemos hecho unos poquitos de cambios después de la temporada de verano y poquita cosa, he cambiado un poquito el logo y un poquito el nombre también, y ahora pasamos a llamarnos Conexiones Frikis. ¿Por qué? Pues porque había demasiadas conexiones y demasiados podcast conexiones y era un poquito complicado de encontrar, así que Conexiones Frikis ahora en todas las plataformas, en YouTube, en iVoox, en iTunes y en Spotify, etcétera, etcétera. Y bueno, pues poco más. Hemos cambiado un poquito he cambiado un poquito la forma de hacer el podcast, y me voy a centrar un poquito más en el audio porque estoy comprobando que tiene muchísima más aceptación el podcast en el formato solo audio, en iVoox, en Spotify o en iTunes, que en YouTube. Así que bueno, seguiré subiendo el podcast a YouTube, pero me he esmerado más en trabajar un poquito más el audio, ¿no? En gastar mi tiempo en mejorar el audio. Así que pues sin más dilación, como siempre, vamos a comenzar en este podcast Conexiones número 42, en el que vamos a hablar del artista de acid jazz Jamiroquai, la serie de Crowded Room, también el escritor Isaac Asimov, y del videojuego Inmost. Así que pues empezamos con la música y vamos a hablar de el señor, más que el señor, la banda Jamiroquai, porque esta banda pues está formada por varios integrantes, y aunque su cabeza visible sea el cantante JK, pues es una banda. Jamiroquai pues están más vivos que nunca. Lo he comprobado en un concierto reciente que estuve disfrutando aquí en Madrid, donde me encuentro, y bueno, sigue siendo una banda potentísima. Su cantante JK, a sus 53 años, cuando escribo estas líneas, pues se encuentra en plena forma, y a pesar de su visible barriguita, sí tiene que pegar 4 saltos o 8 saltos, se los marca, y si tiene que marcarse un baile, pues lo hace enérgicamente, y sobre todo su voz sigue siendo espectacular, como también lo es la banda que le acompaña, como he dicho antes, pues formada por músicos de una calidad soberbia, entre los que se encuentra Matt Johnson, un teclista excelente que además sigo por sus vídeos sobre sintetizadores y técnicas musicales. Repasando la extensa discografía de Jamiroquai, pues también he redescubierto que apenas hay desperdicio. Incluso sus dos trabajos menos famosos suenan bastante bien, suenan estupendamente. No tanto al nivel de sus 3 primeros trabajos, que son absolutas obras de arte dentro de lo que se llamó el acid jazz, que mezclaba sonidos negros con sonidos más cercanos a la electrónica, ¿no? Estos últimos trabajos, los 2 últimos son de los que estoy hablando, que son menos famosos, han tenido menos impacto que los, por ejemplo, 3 primeros, que fueron pues la bomba, ¿no? En esa época. También me ha sorprendido la moderna producción y lo futurista que suenan discos como Synchronized o A Funk Odyssey, pasados más de 20 años mezclando música disco, pop y un funk espacial potentísimo, que seguramente tenga la culpa la pasión de Matt Johnson por los sonidos sintetizados, o que la interpretación del funk que abanderó esta fabulosa banda pues siempre fue 2 pasos hacia adelante, ¿no? Mirando al futuro, hasta tal punto que pocos artistas de ahora llegan a la intensidad y la calidad de Jamiroquai.
Así que súper recomendadísimo si tenéis la oportunidad de descubrir el estilo, el acid jazz, ¿no? Y ese pop funk tan potente y sintetizado que hace Jamiroquai, pues a tope. Cualquier álbum va a ser maravilloso. Y yo siempre voy a recomendar el primero y el segundo, que para mí, pues emotivamente, por la época y la edad que tengo, pues para mí fueron increíbles. Y pasamos a cine y series. En cine y series, pues voy a recomendar una serie que se llama The Crowded Room. Es una serie de una sola temporada que narra la historia de un chaval de un barrio obrero con problemas familiares. Bueno, he dicho de una sola temporada, pero ya veremos, porque nunca se sabe, bueno, a lo que íbamos. Un chaval de barrio obrero con problemas familiares, sociales y mentales, en la que se irá narrando lo sucedido entre el pasado y el presente, describiendo a unos peculiares personajes, a cada cual más dispar e interesante. A medio camino entre el suspense y las pelis de juicios, iremos descubriendo la vida del protagonista, interpretado brillantemente por Tom Holland, que está soberbio, y acompañado por un elenco de actores también estupendos. La ambientación y la banda sonora son un acierto que acompaña estupendamente también el desarrollo inquietante de la trama, que aunque no es muy impredecible, contiene unos giros bastante interesantes. En resumen, es una serie recomendadísima para los fans de las buenas historias que mezclan psicólogas vocacionales con juicios al límite. Y a veces me ha recordado la dureza de Mayor of Easttown, que es otra super serie, y otras la película thriller Split. Y bueno, pues ahí lo dejo porque es una serie que mejor no contar mucho más. Y de aquí pasamos a libros y cómics, y que vamos a hablar del autor Isaac Asimov. Asimov es un escritor importante de sci-fi que tenía pendiente, y aunque ya había leído Anochecer, pues una gran novela compartida con el escritor Silverberg, pues no había tenido tiempo para adentrarme en su literatura. He empezado con dos grandes éxitos suyos, Fundación y Sueños de robots. El primero, Fundación, es una historia sobre una civilización humana contada durante cientos de años. La humanidad puebla la inmensa galaxia, y a través de historias que se suceden en el tiempo, pues Asimov nos va describiendo los tejemanejes de la Fundación, una organización creada para preservar la sabiduría de la humanidad y atacada por sí misma en forma de religión, ultracapitalismo y sistemas totalitarios. Aquí no hay extraterrestres ni fantasía y fantasía alguna más allá de las visionarias predicciones del escritor en cuanto a la ciencia. La trama se comporta como si la galaxia estuviera organizada como feudos medievales, pues con sus líderes de posiciones diferentes buscando el poder y la expansión. Personajes con unos giros muy bien llevados, en los que al final lo que mejor funciona es la empatía y la experiencia de los protagonistas al resolver los retos que se les plantea. El segundo libro, Sueños de robots, pues me ha sorprendido muchísimo, casi me ha gustado más Sueños de Robot. Bueno, los dos son unos libracos muy buenos, pero Sueños de Robot estaba así como un poquito desfasado, y el autor pues quiso como sacar una edición con unos apuntes y corrigiendo en contra casi de la editorial, y al final pues le dejaron y bueno, pues siguió siendo un éxito de ventas durante muchísimos años. Sueños de Robot es una recopilación de cuentos o historias en las que se presentarán una serie de interrogantes sobre la posible consciencia de las máquinas en un futuro cada vez menos lejano, sobre todo con la reciente aparición de las IAs, que son trendy, ¿no? Ahora mismo, encuentros con otras civilizaciones o incluso con otras conciencias. Los episodios bien podrían ser parte de una temporada futurista de la serie Black Mirror. El libro viene acompañado de una colección de dibujos realizada por el Ralph, el ilustrador y bueno, pues un máster de los efectos especiales, Ralph McQuarrie, diseñador de numerosas películas de ciencia ficción, entre las que se encuentran nada menos ni nada más como pues Star Wars. Este señor, Ralph McQuarrie, fue el creador de la imagen de Darth Vader.
y Cocoon, que os súper recomiendo que la volváis a ver, con la que se llevó un Oscar a los mejores efectos especiales. Vamos, en resumen, Asimov es un escritor de los que te engatusan con historias del espacio o futuristas para realmente hacerte leer ciencia y filosofía en estado puro. Un escritor que es leyenda. Y bueno, siempre me gusta traer colaboradores al podcast, si puedo, por lo menos uno. Y esta vez quería traer, pues para hablar de Asimov, a Guillermo Díaz Tamayo, el escritor de la novela El incidente del Alcubierre, los peligros de descubrir la naturaleza última de nuestro universo. Pero bueno, pues por causas de la vida, pues no ha podido mandarme el audio correspondiente, pero sí que me ha llegado el texto que os voy a relatar ahora mismo, porque es un texto que a mí me ha gustado mucho, y qué mejor que Guillermo Díaz Tamayo para relatarnos pues cositas sobre Isaac Asimov, que bueno, pues Guillermo tiene como hobby la física, así que bueno, pues estaba bastante puesto en estos temas, así que pues procedo a leeros un poquito el texto que me ha enviado, que no tiene desperdicio, y dice así, pues de palabras de Guillermo Díaz Tamayo. Isaac Asimov, doctorado en química, es uno de los grandes maestros de la ciencia ficción, pero su producción fue tan prolífica que debo confesar no haber leído sino una muy pequeña parte, y para más vergüenza no todo lo he leído me dejaba impresionado. Lo digo porque mi profundidad como lector hasta hace bien poco era muy superficial, sentía predilección por las aventuras espaciales, casi rayando el space western. Quizá lo único que pueda arguir para mi honorabilidad es que también he tenido el gusto por los detalles técnicos y científicos de una obra de la obra de Asimov. De cualquier forma, los aportes de Asimov que dejaron huella en mí son indelebles. Veamos algunas. Una de ellas fue la satisfacción que más comparto con la generalidad de sus admiradores. Es la enunciación de las 3 leyes de la robótica, en donde se demuestra el talento visionario del escritor. La primera establece que un robot no puede hacer daño a un ser humano bajo ninguna circunstancia. La segunda, que siempre debe obedecer. Y la tercera se deja para la salvaguarda de la integridad del robot. Por supuesto, hay muchas consideraciones y matices de índole moral y ético que pareciera un ejercicio más de teorización de eruditos ociosos, pero la realidad se nos ha echado encima con el desarrollo de los coches autónomos. Y ya no digamos sobre los esfuerzos realizados para robots militares. Pero en cuanto a la aparición de la conciencia artificial ya sería otro cantar. Para mí es difícil aceptar que un cerebro condicionado desde su nacimiento con las 3 leyes puede llegar a alcanzar el nivel de conciencia, pues esta requiere una entidad de confrontación con su entorno como individuo, y las 3 leyes difícilmente lo permitirían, excepto si la potencia del resto de pensamientos lograran anular las directivas primarias. De cualquier forma, el debate que ha puesto Asimov sobre la mesa es apasionante. Otra de las impresiones indelebles que tengo ya no es tan conocida ni tan compartida por otros lectores. Es el concepto de la psicohistoria, una ciencia ficticia que Asimov introduce en su saga Fundación, combinando historia, psicología y estadística matemática, que permitiría calcular el comportamiento de una población. Es verdad que en algunos pasajes de la obra parecía adquirir la connotación de oráculo, pero comparto la sospecha que el futuro de un grupo poblacional suficientemente grande podría ser científicamente predicho. Reconozco que los seres humanos tenemos una obcecación muy arraigada de que somos una especie muy especial en la que el libre albedrío es la propiedad más significativa. Para ser breve, esto significa que creemos ser dueños de nuestro destino y por tanto nuestro futuro es impredecible y no está definido en el tiempo presente. Pero al igual que Asimov, yo creo en la posibilidad que cuando todas las ciencias hayan evolucionado suficientemente y combinado toda la sabiduría adquirida, podremos leer la información que ya está escrita sobre nuestro destino.
El último sentimiento de admiración y gran perplejidad que comentaré sobre Asimov es sobre su novela Solo los dioses, ganadora de los premios Hugo, Locus y Nebula, y que el propio Asimov consideraba su mejor obra. Aquí abro paréntesis, tengo que leerme ese libro. Y prosigo. Sin embargo, ha pasado bastante desapercibido entre sus seguidores. Pero fue una novela que me dejó una muy honda impresión, a pesar de mis preferencias más prosaicas. Fue un alarde de originalidad, imaginación y sofisticación científica. Aún sigo sin palabras para describir esta obra y, por supuesto, no voy a haceros spoiler. Os recomiendo que la leáis con la mente abierta. Sin embargo, sí puedo comentar que fue la primera vez que leí algo sobre la posibilidad que existiera otras formas de universos y de vida hecha de sustancia diferente a lo conocido, y que el nuestro es solo una particularidad entre varias alternativas, pero que las demás serían igual de válidas que la nuestra. Además, nuestro mundo es real y tangible para nosotros que estamos hechos de él, pero quizá para otros tipos de vida seamos tan etéreos o irreales como ellos lo son para nosotros. Definitivamente Isaac Asimov es uno de los grandes y siempre permanecerá en el Olimpo de la ciencia ficción. Bueno, súper texto y súper comentario de Guillermo Díaz Tamayo. Lo agradezco muchísimo, además que me ha descubierto ese libro que queda pendiente ahí, tengo que buscarlo. Solo los dioses, ganador de esos 3 premios, Hugo, Locus y Nebula. Y bueno, también recomendaros y animaros a que leáis la novela de Guillermo Díaz Tamayo, El incidente de la Alcubierre. Es una novela muy cortita, muy interesante. A mí me gustó muchísimo, me gustó tanto que decidí ponerme en contacto con él y pedirle que me dejara hacer la banda sonora de esa novela, de ese libro, que también podéis disfrutar y buscar en mi Patreon o en el Bandcamp, buscando @Music Bandcamp. Y pues como siempre os recomiendo que a la vez que leáis el libro os pongáis la banda sonora o la disfrutéis parejamente, pues para tener una experiencia completa. Y pues muchísimas gracias a Guillermo Díaz Tamayo por este texto y por esta opinión. Y vamos a pasar a los videojuegos. Y en videojuegos, pues bueno, he jugado un poquito menos esta temporada, pero sí que he podido disfrutar de este juego que se llama Inmost. Inmost es un cortito videojuego de esos que dejan huella, enmarcado en el género de plataformas 2D, de los que no prima la acción, sino la resolución de puzzles y sobre todo la potente narrativa. Narrativa para contarnos una historia sobrecogedora sobre las personas que sufren y el maltrato en el ámbito familiar. La atmósfera es muy inmersiva, manejando a varios personajes a medio camino entre la realidad y la fantasía. A veces manejaremos una pequeña niña con su conejito de trapo, otras a un hombre de mediana edad y otras a un caballero que lucha con seres ocultos. Pero como ya digo, aquí la acción es un segundo plano, así que no tendremos que ser hábiles con el mando o la pantalla táctil. El oscuro pero bonito pixel art del artista ucraniano Alexei Testov encaja a la perfección dentro de la programación del ruso Andriy Vinskovinsky. Afincados en Lituania, son las 2 personas que forman Hidden Layer Games. Este estudio y esta joya de los videojuegos independientes, distribuido por los geniales Chucklefish Games, es un claro ejemplo de la unión y creatividad, lo que deberían ser las 2 culturas hermanas que tristemente entraron en conflicto armado. Y bueno, recomendadísimo a fans del pixel art, de los juegos pixel art, los puzzles y las historias sensibles. Y bueno, pues hasta aquí el podcast Conexiones Frikis, ahora nos llamamos así. Y pues como siempre, la despedida
Muchas gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes disfrutar este podcast en iVoox, iTunes, Spotify y sobre todo en Patreon, porque en Patreon puedes escucharlo antes que nadie en acceso anticipado, donde puedes leer además el podcast. Si no te apetece pues escucharme, puedes leerlo y opinar. Si haces música, pues puedes descargar pues pack de samples, patches, tutoriales, música e incluso participar en mis discos y escuchar pues como siempre pues toda mi discografía y muchísimas cosas más. Así que pues echaros un vistacito al Patreon si podéis. Muchísimas gracias a los mecenas de Patreon que hacen posible este vídeo. Es un placer saber que hay gente como tú en la que puedo apoyarme para seguir creando. Estamos en contacto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.